Hace 8 días terminamos con o hasta el versículo 42. Y la predicación de esta noche la he titulado El arresto de Jesús. Te pido por favor que antes de que iniciemos inclines tu rostro y demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias te damos, Dios, por este estudio que tú nos permites como hermanos en la fe, Señor, tener. Gracias, Dios, porque es tu palabra, Señor, la que impacta nuestros corazones en todo momento, Dios. Es tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas y dándonos testimonio, Señor, constantemente de que somos tus hijos, Señor, y que debemos de cuidar nuestro corazón, Señor, que debemos de vivir en obediencia, Dios. Y hoy en esta noche, Señor, te ruego que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para comprender, Señor, con mayor profundidad cada detalle de tu palabra, Dios, para que la pongamos por obra en las acciones que cometemos día a día, Señor, y que con esto te glorifiquemos en todo momento, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor. Ten misericordia de mi debilidad, Dios, y gracias por esta oportunidad que nos permites como hermanos de escudriñar tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces la cita es el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 43. Vamos a leer a partir del 43. La versión que voy a leer es la Reina Valera y dice así: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, préndanle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bien, hermanos, pues en esta escena que estamos viendo aquí, en este maravilloso pasaje, y como ustedes recordarán, estamos en un periodo de hace aproximadamente 2000 años y nuestro Señor Jesucristo había salido de la oración del Getsemaní, o estaba terminando esta oración del Getsemaní cuando todos estos acontecimientos se presentan. Y la pregunta aquí con la que quiero iniciar es: ¿cuántos de ustedes han sido traicionados alguna vez? ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados alguna vez por una persona que además de todo la queremos? Muchos podríamos decir, o la queríamos, ¿verdad? O la amábamos, como sea. Y piensa un poco, puede ser un amigo, puede ser un miembro de tu familia, no sé, puede ser un vecino, algún compañero de trabajo y demás, puede ser hasta tu mismo exnovio, ¿no? Tu exnovia. ¿Y qué pasa en el momento que alguien que amas te traiciona? ¿Cómo reaccionamos normalmente nosotros? No reaccionamos de manera tierna y dulce, no decimos: mira qué bueno, qué padre que me traicionó, porque así me da la oportunidad de yo bendecirle y de poder actuar bien con él y demás. No es así. Normalmente actuamos siempre con un enojo, ¿no? Con un sorprendimiento de: ¿pero por qué? ¿Por qué tuvo que hacerme esto? ¿Yo qué le había hecho? Sí, esto. Y empezamos a reprochar, pero estamos reprochando y estamos también actuando con enojo. Estamos muchas veces actuando con ira. Y al igual que escenas de este tipo, también con seguridad, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido momentos de miedo, ¿verdad? Momentos donde realmente sentimos desfallecer por algún problema que estamos pasando en nuestras vidas, y que a veces el miedo llega a tal extremo que a veces empezamos a dudar, de hecho, ¿no? Si Dios está enterado de lo que me está pasando, si Dios verdaderamente está viendo esta situación tan grave por la que estoy pasando y demás. Y es parte, hermanos, de lo que vamos a estudiar hoy a través de este pasaje bíblico, cómo la traición es parte pues del corazón de las personas, sobre todo de aquellos que no han sido regenerados por la palabra de Dios, y que el miedo de alguna forma también
a muchos los lleva a actuar de una manera muy diferente a la que pensábamos. Y bueno, es justamente el contexto donde vamos a entrar, y miremos aquí cómo en el texto del versículo 43 nos dice esta palabra. Inicia el texto con el versículo con esta palabra que dice luego. Y luego, como ustedes saben, es una preposición que está dando continuidad a un hecho previo. ¿Cuál era ese hecho previo? Lo van a ver en el versículo 42, lo estudiamos hace 8 días. Por eso aquí nuestro texto, nuestro versículo 43 dice, luego hablando él aún. ¿Qué estaba hablando Jesús? Para que Marcos nos esté dando aquí estos detalles. Luego, bueno, el 42 nos lo dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Y se acuerdan que habíamos hablado también hace 15 días de la omnisciencia de Dios y del control y del poder perfecto que Él tiene para todas sus cosas. Bueno, pues aquí el Señor está pronunciando todavía estas palabras cuando Marcos por eso introduce, luego hablando Él aún, vino Judas. ¿Quién era Judas? El texto nos lo está diciendo aquí, uno de los 12. Y hay algo muy interesante sobre este personaje, Judas. Hay muchos teólogos, muchos estudiosos que dicen que a Judas nunca el Señor Jesucristo le habló. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo, Dios, es siempre el que está escogiendo a sus discípulos, es Dios el que nos ha escogido a nosotros y demás. Pero en el caso de Judas, y hay aquí un poco de especulación porque la palabra de Dios no es tan clara en ese aspecto, son estudiosos, son teólogos lo que lo dicen, haciendo referencia a Judas, porque en Lucas, si puedes leer ahí en tu Biblia, Lucas 9:57, hay un texto donde se apoyan quien piensa que no fue Judas llamado por el Señor Jesucristo, y el texto dice así en el 9:57 de Lucas, dice, y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Entonces, vemos aquí que es un discípulo que le está diciendo, Señor, te voy a seguir. Insisto, parece ser que los teólogos, los estudiosos, hacen mucha referencia a Judas, pero no lo sabemos, no estamos tan seguros. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que aquí nos dice el texto, Judas era uno de los 12. Y es importante, hermanos, que siempre veamos, estudiemos, sobre todo en oportunidades como esta, quiénes eran los 12 discípulos. Porque yo he escuchado a personas, incluso que ya llevan tiempo aquí en la fe cristiana, y se han equivocado o han malinterpretado o simplemente por desconocimiento, han dicho que, por ejemplo, Marcos era un discípulo de Jesucristo, que Lucas era un discípulo de Jesucristo, y no es así. O sea, Jesucristo tenía perfectamente definido a sus 12 discípulos, y la cita está en Lucas 6:13, si me acompañas a leerlo. Lucas capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces aquí vamos a ver quiénes eran los apóstoles de Jesucristo. En el versículo 14, el primero de ellos dice Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, o sea, hay un segundo Simón. Después en el 16 dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Si se dan cuenta, hay 2 Judas aquí. Uno de ellos es hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Santiago, hermanos de Cristo, ¿verdad? Hermanos de Cristo, y Judas Iscariote. Entonces, aquí están los 12 discípulos a quienes, nos dice el texto, Jesucristo le llamó también en algún momento apóstoles. Y por supuesto aquí no aparece Lucas, no aparece Marcos. Ellos simplemente son utilizados por Dios para poder escribir los acontecimientos, los evangelios y
para que Dios pueda hablarnos a través de lo que ellos escribieron. Y en el versículo 43 dice entonces que venían con Judas, en nuestro pasaje de estudio, Marcos 14, 43, dice mucha gente con espadas y palos. Mucha gente con espadas y palos de parte, dice aquí el texto, de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ahora, estaba Jesucristo en el Getsemaní, estaba orando con los discípulos, pero ¿dónde estaba Judas? ¿Se acuerdan que previo a que Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿qué había hecho? Había instituido la cena, había tomado la Pascua. Está con los 12 discípulos, ¿lo recuerdan? De ahí se van al monte de Getsemaní a orar, pero ¿dónde estaba Judas? Porque aquí el texto de Marcos nos está diciendo que vino Judas. O sea, está orando Jesucristo con los discípulos y nos dice, pero vino Judas. ¿Qué quiere decir? Que entonces Judas no estaba dentro de este grupo orando con Jesucristo. ¿Quién nos va a dar un poco más de luz sobre este acontecimiento? El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 27. Si me acompañas a leerlo, por favor, Juan 13, 27. Dice la palabra del Señor, y después del bocado Satanás entró en él, es decir, en Judas. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es decir, cuando están conmemorando la Pascua, entonces Judas toma el bocado y en ese momento se va. Él ya no va con Jesucristo y con los discípulos a orar al monte de Getsemaní. Ahora, hay aquí un detalle importantísimo. Estamos hablando de la traición de Judas y notemos algo importante que nos revela Juan. Judas tenía la bolsa y cuando nos habla de tener la bolsa, alguien podría decir, bueno, pues puede ser cualquier bolsa, ¿no? Pero se está refiriendo explícitamente a la bolsa del dinero. Judas tenía la bolsa del dinero. ¿Qué nos está diciendo esto? Judas tenía mucha confianza por parte de los 11 discípulos y también de Jesucristo. Judas había estado 3 años de ministerio con nuestro Señor Jesucristo. Era digno de confianza. Hoy las personas que manejan el dinero en la iglesia, que están a cargo de contar las ofrendas, de manejar el ingreso, los gastos y demás, pues son personas que tienen toda la confianza por parte de los pastores para que estén ejerciendo esta actividad, ¿no? Son personas que han dado aparentemente evidencia de que han nacido de nuevo, de que son hermanos y de que tienen temor de Dios. Y aquí, hermanos, estamos viendo algo muy, muy similar con Judas, ¿verdad? Hasta ese momento, probablemente ante los discípulos, con Judas no se había hallado ninguna evidencia de codicia o de ganancias deshonestas. Pero conforme fue pasando el tiempo, sabemos por la palabra de Dios que sí había en el corazón de Judas esta hambre por el dinero. Mateo 26, 15 nos da una ilustración de cómo Judas negociaba con los sacerdotes, con las personas en prominencia para que les pudiera entregar a Jesús. Y dice el texto de Mateo 26, 15, y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Un gran negociador, ¿verdad? Él no pone la suma, él no fija la cantidad de dinero, sino que la deja abierta. ¿Qué están dispuestos a darme? Y ellos, sigue diciendo el texto, pesaron 30 monedas de plata. Sabemos que eso es la cantidad por la que Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo, por 30 monedas de plata. Judas había presenciado todos los milagros, sanidades que nuestro Señor Jesucristo había hecho a lo largo de su ministerio. Había visto la alimentación de los 4,000, de los 5,000, cómo había multiplicado los panes, los peces. Había visto todo lo que el Señor Jesucristo había hecho a lo largo de esos 3 años de ministerio. Pero ¿qué llevó entonces a Judas a que pudiera traicionar al Señor y negarlo de esta manera? Si él había presenciado mejor que nadie
mejor que otras personas que también seguían a Cristo, que no eran los discípulos, todas estas cosas. Pero ¿por qué entonces tenía que actuar de esta manera Judas? ¿Por qué negar a Cristo? ¿Por qué pasó esto en el corazón de Judas? Y la respuesta es porque había un corazón endurecido. Había un corazón pecaminoso en Judas, al igual que lo podemos ver hoy en nuestro tiempo. No hay una diferencia tan grande. Hay personas que tienen el mismo corazón endurecido, sean personas que no se congregan o incluso personas que sí se congregan. ¿Es difícil pensar esto? No, no es difícil pensar esto. Lo estamos viendo en esta clara ilustración de Judas. Judas era un discípulo de Jesucristo. Judas seguía al Señor Jesucristo en todo momento, pero al final, conforme se va desenlazando esta historia, vemos lo que había realmente en el corazón de Judas. Y todas estas personas venían, ojo con esta parte, versículo 43, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Recordemos, en todo el estudio de Marcos que hemos visto, quien más acechaba a nuestro Señor Jesucristo eran justamente los sacerdotes, los principales. Y pareciera que en este momento todos esos deseos de los sacerdotes ha sido cumplido en este momento. Pero hay una cosa, por supuesto, que ellos no sabían ni podían entender. Esto se estaba cumpliendo porque era un plan determinado ya por Dios, porque así en el plan redentor del Señor estaba más que considerado. Ahora, Marcos nos dice que venían personas armadas. El Evangelio de Juan, en el 18:3, capítulo 18:3, Juan nos dice que venían soldados. Imagínense nada más, nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo, en la mayoría de las veces, con poca gente, es decir, con sus personas más allegadas, los discípulos, aunque obviamente ministraba a muchos más. Pero ¿por qué venir con soldados? ¿Por qué venir con tanta gente armada? Juan 18:13 dice que venía una compañía de soldados y alguaciles, y también, obvio, por parte de los principales sacerdotes y de los fariseos. Entonces, ahí está Judas planeando todo este plan, todo este plan tan maquiavélico para que venga la gente a capturar a Jesucristo. Y no para ahí Judas, veamos lo que hay en su corazón. En el 44 nos dice, y el que le entregaba, es decir, el mismo Judas, les había dado una señal a todos. Esto nos habla de una gran perversidad que había en el corazón de Judas. No nada más era malo, era perverso. ¿Quién puede dar una señal tan grande como esta para decir al que yo besare? Ahí en el 43 dice al que yo besare. Ese es en el 44, prendedle y llevadle con seguridad. Llevadle con seguridad, la idea es llévale custodiado. Custodiado. ¿Y por qué custodiado? ¿Por qué con soldados? ¿Por qué tanta gente y todos armados? ¿Quién estaba en el Getsemaní? Solamente Jesucristo con sus 11 discípulos, porque Judas no estaba. ¿Por qué tenía que venir armado? ¿Por qué tenía que venir tanta multitud? ¿Por qué tenían que venir soldados? ¿Por qué tenían que venir alguaciles? ¿Por qué les está diciendo Judas, llévenlo bien custodiado? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, la respuesta es que seguramente había muchas personas que sí seguían a Jesús de todo corazón y pensaban que podía haber ahí un revuelto. Pensaban que la gente podía levantarse para defender a Jesús, por eso es que planean hacer esto de noche y custodiando a Jesucristo. Entonces, ¿cuánta perversidad vemos aquí en el corazón de Judas para actuar de esta manera tan maquiavélica? Le da un beso, y en el original, cuando dice al que yo besare, no se está refiriendo a un beso común y corriente, se está refiriendo a un beso que se utilizaba en aquellos tiempos, un beso que verdaderamente mostraba cariño y amor por la persona a la que te acercabas. Y esa es la falsedad que vemos aquí de Judas. 3 años de ministerio y aún así lo traiciona. ¿Es difícil para nosotros entender esto? ¿Nos sorprende comprender esto? Creo que no. La palabra de Dios es muy clara. ¿Se acuerdan de Mateo 13? Nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Hay personas que están en la iglesia
que están en muchas iglesias y son tan parecidas a lo que es un discípulo de Cristo, a un verdadero creyente, a una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, que tú no puedes distinguir si verdaderamente es un hermano. Es difícil que nosotros, en nuestra sabiduría limitada, podamos identificar a una persona que verdaderamente sí es creyente y alguien que no lo es. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, claro, pero vemos aquí cómo Judas durante 3 años completos pudo engañar a todos ellos. 3 años completos. Es hasta después, hasta el final, que saca lo que verdaderamente hay en su corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, hermano, porque esto nos anima a que podamos revisar nuestros corazones siempre delante de Dios. ¿Cómo estoy pensando yo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué no estoy haciendo? Porque no nada más los pecados son de acción. Sabemos que hay pecados de pensamiento y también pecados de omisión. Si yo sé que tengo que hacer algo bueno porque eso le agrada a Dios y no lo estoy haciendo, también estoy pecando, como lo dice Santiago. Y esto es lo que en nuestro diario vivir tenemos que estar nosotros analizando nuestro corazón delante de Dios para que no haya engaño en nosotros. No lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios es quien lo está diciendo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y el trigo y la cizaña no está haciendo referencia a que la cizaña crece fuera de la iglesia, crece dentro de la iglesia, crecen juntos y son tan parecidos. Y es hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que Él va a separar y a mandar la cizaña al fuego y el trigo, los verdaderos hijos de Dios, bueno, irán a la presencia del Señor. Veamos en el punto número 2 ahora, del versículo 45. Nuestro primer punto fue la traición de Judas. Este segundo punto es la hipocresía de Judas. En el 45, cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Maestro, maestro, y le besó. Ciertamente, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo era un maestro, es un maestro y es el maestro de maestros, pero también es el Señor, también es el Dios, también es el Dios vivo, poderoso, omnipotente. Pero Judas se limita simplemente a decir maestro, maestro, y no es la primera vez que lo hace. Acompáñame a leer ahí Mateo 26, 25 con esta ilustración que nos da la misma palabra de Dios. Mateo 26, vamos a leer el 22, el versículo 22. Están en la cena de la Pascua y dice aquí la palabra de Dios: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Cada uno de los discípulos empieza a decirle a Jesucristo si era alguno de ellos quien le iba a traicionar. Pero ¿cómo se dirigen a él? Como Señor. ¿Soy yo, Señor? Y en el versículo 25 de este mismo capítulo, dice: entonces respondió Judas al que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Te das cuenta? ¿Soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Entonces, hay una persona aquí que no está confesando a Cristo como su Señor y su Salvador, y la Biblia nos está dando este detalle. Le dice maestro, le dice rabí, pero no vemos a Judas diciéndole Señor, tratándolo como lo que es el Señor, el Salvador. Y entonces aquí hay un destello de evidencia de lo que está en el corazón de Judas. Y veamos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, conociendo todo este corazón de Judas y las circunstancias, veamos qué paciencia tiene nuestro Señor Jesucristo, porque en todo momento vemos aquí en nuestro pasaje de estudio y en otras partes de la Escritura que el Señor Jesucristo jamás se refiere a Judas de una manera despectiva. Jamás lo trata mal. Jamás hay una falta de respeto de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia Judas. Jamás vemos cómo Jesucristo pudiera dejarse llevar por ira en contra de Judas, sabiendo que Judas lo iba a entregar esa noche, sabiendo desde el principio que Judas lo iba a traicionar. ¿Y cuál es la enseñanza aquí para nosotros, hermanos? El carácter de Dios.
el carácter del Señor, cómo está actuando nuestro Señor Jesucristo ante estas circunstancias. Decíamos en la introducción, nosotros probablemente por alguien que nos traiciona, podemos enojarnos, podemos actuar con coraje, con ira, con frustración, con tristeza, con decepción, pero veamos aquí nuestro Señor Jesucristo cómo está actuando. Esa es la misericordia del Señor Jesucristo, actuando en humildad y en obediencia al Padre, en todo momento. Y eso es algo que nosotros tenemos que imitar de Él. No importa cuántas veces te puedan traicionar, no importa cuántas veces puedan abusar de ti. Si tú eres un hijo de Dios, ¿a qué estás obligado de alguna manera? En el buen sentido de la palabra, a perdonar, a amar a quien te ha hecho daño. Y nunca permitir que en tu mente hayan pensamientos que te puedan guiar a reaccionar de una manera que te lleve a pecar. Tal vez hay momentos en nuestra vida, en nuestra mente, que tú no puedes controlar los pensamientos, pero sí puedes controlar el que no se aniden, el no estarlos masajeando, el no estar permitiendo cosas que esté maquinando tu mente para responder con mal, aunque alguien te haya hecho mal. Aquí lo estamos viendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, claramente. Y nosotros no somos nadie para no seguir al Señor. Somos sus hijos. Debemos de imitar a Cristo, debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y negarnos a nosotros mismos implica que renuncias a todo lo que a ti te complace, a tu carne, a tus deseos, a todo aquello que no glorifica a Dios. Y esa es la parte difícil del creyente, ¿verdad? Porque hay una batalla constante entre el cuerpo, entre la carne, entre las pasiones que todavía hay dentro de un cuerpo no glorificado y el espíritu que mora en nosotros. Pero por supuesto, si somos guiados por el Espíritu Santo, lo dice el apóstol Pablo, Romanos 8, podemos hacer claramente morir las obras de la carne, porque es el Señor quien nos fortalece. Y ¿por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué tenemos que examinarnos? ¿Por qué tenemos que ver en todo momento, hermanos, que haya arrepentimiento constante en nuestras vidas y que estemos buscando honrar el nombre del Señor con nuestro comportamiento? Porque hay un texto que a mí me llama mucho la atención, es uno de los textos que hace muchos años me preocupaba mucho, y es Mateo 7:22. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice el Señor: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y notemos nuevamente, se está refiriendo a personas que están dentro de la iglesia, porque le están diciendo Señor, Señor. No son personas que no conocen de Dios. Y tan es así que por eso dicen: ¿no echamos en tu nombre demonios fuera? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Y dónde se ve eso? Solamente dentro de la iglesia. Pero ¿qué hay en el corazón de estas personas? Un engaño. Hay un engaño, porque al final el Señor les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, es importante que estemos siempre exponiendo nuestro corazón delante de Dios. Externamente, hermanos, podemos engañar a todos, podemos estar sirviendo, podemos estar detrás de un púlpito, podemos estar dando una cara con los pastores, con los hermanos, con los servidores, pero si en nuestro corazón hay cosas donde nosotros sabemos, porque nosotros sabemos que puede haber en nuestro corazón cosas que no le agradan a Dios, entonces tienes que tener cuidado. ¿Y dónde está aquí la misericordia de Dios? Que el Señor nos redarguye. Y entonces cuando tú sabes que hay algo mal en tu corazón, tienes que venir ¿a qué? A arrepentirte. Arrepentirte, decirle: Señor, te necesito, yo en mi carne no puedo sacar tal vez este comportamiento, estas cosas que hago escondidas, pero Señor, si tú me fortaleces, sé que podré vencer ese tipo de cosas, y sé que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz es más que suficiente para perdonar cualquier pecado. Esa es la gracia que tenemos en el Señor Jesucristo. El versículo 46 dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. La única manera
La única manera en que podían prender al Señor Jesucristo, en que podían arrestar al Señor Jesucristo, ¿cuál crees que era? Que el mismo Señor Jesucristo lo permitiera. Porque Él así lo había decretado. Y lo había decretado de tal forma que este plan no se llevó a cabo cuando estaban orando en el Getsemaní, no se llevó a cabo durante la conmemoración de la Pascua, ni al inicio de su ministerio. Este plan estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Cristo como nuestro suficiente Redentor y Salvador. Para Él vivimos, y aquí dice el texto, le echaron mano y le prendieron. Juan 10:17 nos da un poco más de evidencia de que el Señor sabía que esta misión por parte del Padre tenía que cumplirse, poniendo su vida en la cruz. Y Juan 10:17 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El versículo 18 del mismo capítulo de Juan 10 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que estaba haciendo el Señor era en perfecta obediencia a nuestro Dios y Padre. No es que Judas lo haya sorprendido, no es que los soldados, no es que los alguaciles, no es que el pueblo, no es que se haya dejado atemorizar por las armas, por los palos, por las piedras que llevaban. No, el Señor sabía perfectamente que estaba cumpliendo con la ordenanza del Padre. Y aquí vemos la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, una obediencia plena para que se cumpliera este gran evento que solamente el mismo Señor podía diseñar. Solo Dios podía diseñar este evento. Versículo 47 de nuestro pasaje de estudio. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Uno de los que estaban allí. No nos dice el texto aquí en Marcos quién es el que corta la oreja. No nos da estos detalles, pero el Evangelio de Juan sí nos va a decir quién fue el que corta la oreja del siervo. Y te pido por favor que me acompañes a leer Juan 18:10. Juan capítulo 18, versículo 10. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ahora, ¿por qué Juan nos habla de estos nombres? Nos está diciendo de Pedro, pero también nos está diciendo de Malco. ¿Quién es Malco? ¿Por qué puso este nombre ahí Juan? ¿O qué quería decirnos con este nombre de Malco? No nos da más ilustración el texto, la realidad es que no lo sabemos, pero está ahí y por algo está ahí. El Espíritu Santo de Dios es quien inspira cada palabra para que esté en la Escritura, pero sabemos que Pedro es el que corta la oreja del siervo, del sacerdote. Ahora, ¿por qué hace Pedro esto? ¿Por qué reacciona de esta manera Pedro? Muy probablemente, ustedes recordarán, hace 15 días estudiábamos en esos versículos del mismo capítulo 14, que el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro: tú me vas a negar, se van a escandalizar. ¿Se acuerdan? Y Pedro le había contestado: no, yo nunca me voy a apartar. Aunque todos los demás se escandalicen, yo nunca lo haré. Y le vuelve a repetir el Señor Jesucristo: de cierto te digo. Y ahora le da más detalles, ¿no? De que antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Y Pedro nuevamente, en ese ímpetu tan distintivo que lo caracteriza, dice: no te voy a dejar. Y si es necesario morir contigo, lo voy a hacer. Entonces, muy probablemente en este pasaje, Pedro haya reaccionado de esta manera pensando en lo que había dicho, porque de ese pasaje de estudio que vimos hace 15 días a lo que estamos estudiando ahorita, hay solamente minutos, tal vez un par de horas. Todo pasa en la misma noche, ¿lo recuerdan? Es el mismo jueves por la noche.
donde tomó la Pascua el Señor, donde va al Getsemaní, donde ahora lo están arrestando, y a partir de los siguientes versículos, bueno, comenzará todo este vía crucis de que lo llevan con los sacerdotes y al otro día, viernes, a crucificarle. Entonces, cuando están en oración, recuerdan que el Señor Jesucristo les había dicho, esto lo vimos hace 8 días con el pastor Gerardo, que debían estar orando y velando. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Lo hicieron eso? No, ¿verdad? Se habían quedado dormidos. Y el Señor Jesucristo de nuevo les decía, tienen que orar, despertaos. Y otra vez se quedaban dormidos. ¿Por qué les decía esto Dios? ¿Por qué les decía esto Jesucristo? Porque sabía que iba a venir este momento. Y sabía perfectamente cómo iba a actuar Pedro. Y esto nos da una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Si tú no estás orando constantemente, si tú no llevas una vida de oración, una vida disciplinada respecto a la lectura de la palabra de Dios, si no estás en constante comunicación con el Señor, tú hablándole a Él a través de la oración, Él hablándote a ti a través de su palabra, a la vuelta de 3 o 4 días que dejas de tener esa comunión con Dios, vas a actuar de una manera fatal. Puedes contestarle a tu esposa, a tu hijo, a tu esposo, a tu familiar de una manera que tal vez no pensabas, porque tu corazón a lo largo de los días, si no estás en comunión con Dios, se está llenando de todo lo que vives en tu entorno. ¿Y qué vivimos? Violencia, majaderías, malas palabras, inmoralidad, tantas cosas que en la mente nos están bombardeando por todos lados. Y si tú no estás en comunión con Dios, va a llegar un momento donde tu carne será la que se sobreponga a todo eso, y vas a actuar entonces al igual que Pedro, en tu carne, en tus fuerzas, sin tener temor de Dios. Es tan importante por eso que llevemos una vida de oración disciplinada. Y aquí tenemos que hacernos 2 preguntas. Una vez que corta Pedro la oreja de esta persona, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto? ¿Qué dijo en el momento que le está cortando la oreja? Marcos no nos da estos detalles, pero sí nos los va a dar el Evangelio de Mateo. Por favor, acompáñame a ver Mateo 26, 52. Mateo capítulo 26, versículo 52. Dice, entonces Jesús le dijo, aquí está lo que dice Jesús, vuelve tu espada a su lugar. Esto se lo está diciendo a Pedro. Porque todos los que toman espada, a espada perecerán. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, el Señor Jesucristo tenía todo el poder para en ese momento que lo están aprendiendo, que lo están arrestando, Él poder hacer ahí un milagro, poder hacer ahí cosas, pudo haber destruido a todos con el puro poder de su palabra, pudo haber, como dice aquí, mandado pedir al Padre por ángeles que simple y sencillamente desapareciera a todos en un instante. Lo pudo hacer, sí, porque el Señor tiene el poder y la autoridad para hacer eso y más, pero no lo hace por una razón: se tenía que cumplir las Escrituras. Forzosamente se tenían que cumplir las Escrituras. Y aquí Pedro está sacando físicamente un ímpetu carnal para luchar contra algo que físicamente ve. En nuestro caso, las luchas que tenemos no son carnales, las luchas que tenemos son 100% espirituales, y eso nos debe de animar y de exhortar a estar más en oración todavía, porque no vemos contra quién estamos luchando. Ese es un gran problema. Y Efesios 6 por eso nos habla de ponernos la armadura. Y ponerse la armadura no es como algunas personas he escuchado, que tienes que estar haciendo ese simbolismo de me pongo el casco y ahora me pongo. No. O sea, es llevar una vida de oración, es llevar una vida en comunión con Cristo constantemente, y que mi fe no desfallezca. Yo sé que mi vida está segura en el Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Una reprensión contra Pedro.
¿qué hace? Que es nuestra segunda pregunta. ¿Qué hizo ahora ante este evento? Nos lo va a decir Lucas capítulo 22, versículo 51. Lucas capítulo 22, 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, ¿qué dice ahí? Le sanó. Pero nuevamente, metámonos un poco en la escena. Judas está traicionando a Cristo. Hay mucha gente que había visto a Jesucristo y que muy seguramente Cristo también los había visto, que ahí están listos para prenderle, para arrestarlo. Y vienen aparte, como decía el versículo, para atraparle como si él fuera un ladrón, con palos, con armas. Y vean aquí lo que está haciendo el Señor Jesucristo, devolviendo bien por mal. Esto nos habla de esa misericordia de Dios. Esto nos da un testimonio claro del carácter de Jesucristo y de lo que también Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. Mateo 5:44 nos exhorta un poco para que veamos en nuestros corazones lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas, y que aquí lo estamos viendo con un claro ejemplo de cómo reacciona Jesucristo a una traición. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el carácter de Dios. Esta es la naturaleza de Dios, y es algo, hermano, que tú y yo tenemos que imitar constantemente. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible si lo hacemos fortalecidos en el Señor. Aquellas personas que estaban ahí tratando de llevar a cabo esta escena, bueno, están mostrando un corazón endurecido, ¿verdad? Un corazón malvado, pecaminoso, con todas estas conductas. Y en nuestro tercer y último punto, el apartamiento de los discípulos, que lo vamos a ver del versículo 48 al 51. Respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Perdón. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cristo fue siempre pacífico, siempre humilde, siempre manso, como lo habíamos visto. Mateo 11:29 dice el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en nuestras almas. Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Mansedumbre, humildad, sometimiento a nuestro Señor Jesucristo, sí, también a las autoridades, también a los hermanos. Sométanse unos a otros, porque esto habla de humildad. No nada más nos podemos someter a alguien que está en un rango mayor que yo. Todo lo contrario. Como un hijo de Dios, desarrollando este carácter de humildad, de mansedumbre, debemos de someternos unos a otros. Y entonces todo lo que está diciendo, lo que está pasando aquí, es para que las Escrituras se puedan cumplir. ¿Dónde estaba esto escrito en la palabra de Dios? Voy a dar 2 o 3 citas bíblicas. La primera, Salmo 41:9. Está escribiendo David y dice este Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se está refiriendo a Judas. Cuando David está escribiendo esto, estamos hablando del año 950 antes de Cristo, 950 años antes de que esto sucediera. Y aquí está escribiendo David algo que se iba a ver reflejado con Judas. Lo escribe David porque él también tuvo ahí una traición.
pero también está haciendo referencia a la traición de Judas. Isaías 53:7, otra escritura que se tenía que cumplir, y así dice la palabra de Dios. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Al momento que están arrestando a Jesús, al momento que lo prenden, no dijo una sola palabra en su defensa. No actuó con violencia, no actuó con algo que nosotros pudiéramos decir, mira, no está mostrando aquí la humildad y la mansedumbre que decía. No, actuó perfectamente con humildad, con mansedumbre. Aún cuando él no tenía ninguna causa por la cual fuera arrestado, porque sabemos que lo que Jesucristo hizo aquí fue bueno en gran manera. Al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Él no hizo nada malo. Él todo lo que hizo fue bueno. Otra profecía también que se estaba cumpliendo aquí, Zacarías 11:12. Y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Igual, Zacarías está escribiendo alrededor del año 480 antes de Cristo, y aquí se está cumpliendo la escritura. En nuestro pasaje de estudio, Marcos 14:50, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿No es lo que había dicho el Señor Jesucristo en los versículos previos? Esta noche estamos en el mismo suceso, se van a escandalizar. Y vimos hace 15 días que era esta palabra, escandalizar. Se van a apartar, van a huir, y se está cumpliendo la palabra de Dios. Todos huyeron, dejándole huyeron. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Que cada detalle de la Escritura se va a cumplir sí o sí en todo. Y esto nos debe traer paz. Esto nos debe de traer consuelo, porque sabemos que hay grandes promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sabemos que si verdaderamente nos arrepentimos, si venimos a buscar a Dios fielmente, si buscamos en todo momento crecer en esa santidad progresiva, el Señor es fiel. El Señor nunca nos va a traicionar. Tal vez te han traicionado, como decíamos en la introducción. Posiblemente ya has perdonado a muchos que te traicionaron, y si no lo has hecho, es un buen momento para que lo hagas, porque aquí estamos viendo un claro ejemplo con nuestro Señor. Él no actuó de ninguna manera pagando mal por bien. Todo lo que hizo fue bien, aún en estos momentos tan tensos y tan terribles. Y los discípulos huyeron por miedo. El versículo 51 nos dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estos textos no están en el Evangelio de Juan, no está en Mateo y tampoco está en Lucas. Solamente Marcos nos detalla este pasaje, lo que sucede con este joven que le seguía. Entonces, los estudiosos, los teólogos dicen que con mucha probabilidad este joven era el mismo Marcos, que estaba ahí. ¿Cómo llega a la escena? No lo sabemos, porque recuerden, solamente estaba Jesucristo en el Getsemaní con sus 11 discípulos. ¿Sí? ¿Cómo llega ahí? No lo sabemos, hay mucha especulación, pero le atribuyen muchos teólogos esta identidad al mismo Marcos. Y entonces vemos nuevamente que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es veraz. Todo se cumple. Y no importa, hermano, si tú estás atravesando por un momento difícil en tu vida, tal vez tienes problemas con tu mamá, con tu papá, tal vez por una vida pecaminosa te corrieron de tu casa, tal vez estás teniendo problemas con tu esposo, con tus hijos, tal vez tienes problemas con alguna enfermedad, pero ¿sabes qué, hermano? En medio de todo eso, en medio de todos esos problemas, tenemos este gran consuelo de que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas siempre.
siempre se va a cumplir en nuestras vidas y que el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel. El énfasis de este estudio, por supuesto, no puede estar ni en la vida de Judas, ni en las personas que arrestaron a Jesucristo, ni nada. Nuestro énfasis está claramente identificado en Jesucristo, en afirmar que el Cordero Santo de Dios es el que quita el pecado del mundo, que Él nunca nos va a abandonar como lo hicieron sus discípulos con Él. Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a desamparar y tampoco nos va a traicionar. Aun cuando nosotros fallemos, hermanos, aun cuando nosotros sí podamos traicionar a Dios con nuestros actos, porque aunque con la boca no lo hagamos, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, podemos estar negando nuestra fe en Cristo. Y es importante que nos demos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque debemos notar, y a manera de conclusión lo voy a decir, la lealtad y la fidelidad de Dios hacia nosotros, pero también la lealtad y la fidelidad que nosotros tenemos que tener hacia Cristo, hacia Dios. Tenemos que estar alertas también con los temas de la ambición, de la codicia. Ya vimos a qué llevó a esto Judas a hacer, la codicia y la ambición. ¿Dónde terminó Judas? Muerto, ahorcado, y eso es lo de menos, su alma a la muerte eterna. Hay consecuencias en las decisiones, hay consecuencias en nuestros actos y por supuesto, cuando nosotros estamos confiando en Dios y poniendo nuestras vidas en sus manos, sabemos que el Señor nunca nos va a fallar. Siempre va a estar con nosotros, aún en momentos de miedo, aún en esos momentos donde sentimos que o creemos erróneamente que es tan grave la situación por la que estoy pasando, como decíamos en la introducción, que posiblemente podemos hasta pensar que el Señor no está obrando en mi vida, pero debemos confiar, debemos creer, porque todo lo que el Señor hace es bueno en gran manera. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas cómo es tu carácter, Dios. Cómo eres amoroso, misericordioso, bondadoso, Dios. Cómo, Señor, aún en medio de esas circunstancias, Dios, que tú no merecías, Señor, tu carácter se sobrepuso, Señor, mostrando siempre, Dios, que quién eres tú, Señor. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, para que también nosotros en nuestro corazón podamos desarrollar continuamente un corazón así, Señor, un corazón como el tuyo. En nuestras fuerzas, en nuestra carne no podemos, Señor, pero sabemos, Dios, que si tu Espíritu Santo nos ayuda y obra en nosotros, podemos desarrollar esa humildad, esa mansedumbre, ese amor que tú nos has pedido, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos, Dios, para seguir creciendo en cada uno de estos conceptos en nuestras vidas, Señor. Padre, si alguien aquí tiene pecados, Señor, ocultos, pecados por los que no se ha arrepentido, Dios, te ruego, Señor, que tú pongas en su corazón, Señor, este deseo de arrepentirse, que pueda ser salvo, que su alma no se pierda, Señor, y que pueda gozar también de los beneficios de tu salvación, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que simplemente nos recuerda cuán fiel eres tú, Señor, que todo está bajo tu control, que todo lo conoces tú, Señor, aún lo más profundo de nuestro corazón, Dios, pero que por encima de todo eso, Señor, así nos has amado, Señor, tal como somos. Pero no nos conformamos, Señor, no nos conformamos. Queremos más de ti, queremos amarte más, seguir creciendo en obediencia, Señor, y por eso te pedimos ayuda, Dios. Gracias por mis hermanos y que este mensaje, Señor, nos ayude, Padre, a tener una vida de oración y de comunión contigo de manera más constante. Gracias en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.